del 2008 para atrás, 2007, 2006, ya empecé a trabajar en las cárceles, ¿sí? Pero mi comienzo no fue rápidamente así. Empecé primero como trabajando con los jóvenes de la iglesia, ¿sí? Después con menores de edad con problemas con la ley, y esto fue cada vez más fuerte el llamado, y Dios me llevó primeramente a llevar la palabra de Dios allá en mi ciudad. Yo provengo de la ciudad de Viedma, vengo de Viedma ahora, ¿sí? Hice muchos kilómetros para estar acá, y seguramente estuvo en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios, que yo esté acá hoy. Amén. Fueron muchos kilómetros y muchas quizás oraciones, mucha preparación para que yo esté acá. El venir acá es buscar la dirección de Dios, buscar hacer la voluntad. Amén. Y a veces tenemos que despojarnos de la comodidad y del lugar donde estamos sirviendo. Y quizás, para decirle la verdad, no extraño mucho en mi tierra porque me siento tan cómodo en este país, y por la atención de mis hermanos que me están recibiendo, y mis agradecimientos por ello. ¿Sí? Me acompaña el hermano Dino y también la hermana Lola, que ellos son de la ciudad del Che. ¿Sí? Y para ellos mi agradecimiento en esta mañana. ¿Sí? Abrieron la puerta de su casa para hospedar, ¿sí?, al siervo de Dios. ¿Sí? Una de las funciones de la iglesia es hospedar al extranjero, ¿sí? Y todo tiene su recompensa, ¿sí? Aunque dieras, como recién hizo la hermana, diera un vaso de agua, eso también va a tener su recompensa, ¿sí? Quizás lo ven como un detalle pequeño, pero es grande la recompensa de parte de Dios, ¿sí? Realmente, sí, cuando era niño buscaba y leía historias de España, escuchaba también desde la escuela las enseñanzas de la maestra o de los profesores, y me hicieron conocer España. Y también decía, ¿por qué no conocerla? Pero llegó el tiempo y seguramente ya estaba predestinado para que yo esté en este lugar. Realmente contento y feliz porque, como le dije, estoy acá, pero mi trabajo fuerte, como les digo, es entrar en las cárceles. Yo empecé, pese a que mi pensamiento mío no eran los pensamientos de Dios, yo dije un día, cuando acompañé a mi pastor y a otro pastor de la línea sur, allá en la provincia de Río Negro, porque Viedma es la capital de la provincia de Río Negro, ahí a la entrada de la Patagonia de Argentina, ahí estoy yo, y habían ido a la cárcel. Yo fui a acompañar a mi pastor y a este pastor de la ciudad de Ramos Mejía, o del pueblo Ramos Mejía, porque es un pueblo, y cuando sentí que cerraban las rejas y sentí el ruido de los candados que abrían y cerraban, yo dije en mi mente, yo no voy a entrar nunca a una cárcel. Ese fue mi pensamiento, pero los pensamientos de Dios no fueron así. Un día una anciana, viajando como misionero, me pide que por favor si puedo visitar a su nieto que estaba en Viedma, ya que era de Viedma, y yo fui, yo predico en el complejo penal 1 de Viedma, que es un complejo grande, donde hay dos anexos, anexo 1 y 2, y también tenemos la alcaldía donde están los procesados y el penal donde están los condenados, es decir, 4 estructuras o 4 edificios en un mismo terreno. Y yo, como los obreros son pocos, más las miesas muchas, por ahí tengo que hacer el trabajo rotativo los fines de semana, porque además yo trabajo en lo material, trabajo en 2 escuelas secundarias, ¿sí? Pertenezco al equipo directivo de 2 escuelas, uno a la mañana y otra escuela a la noche, una escuela nocturna. Y bueno, quizás algunos pensarán que estas son mis regias vacaciones, pero yo vengo a servir al Señor. Como les dije, yo soy pastor misionero, y no solamente
viajo por Argentina para predicar la palabra de Dios. También lo hago en Chile, Paraguay y en Brasil he estado predicando también. Otro de los motivos que me ha llevado a trabajar con jóvenes también con el tema fuertemente de adicciones. Y también, como también faltan los lugares y muchas veces no todos están a disposición para entregar espacio para lugares para atender al adicto. Mi casa es un centro de rehabilitación al adicto, ¿sí? Y llegan muchos chicos, no solamente los fines de semana, sino también los días de semana, porque tenemos tratamientos para los usuarios, que le decimos así, o pacientes, los días lunes, donde vienen los jóvenes solos a hacerse atender por este tratamiento que es una terapia grupal, ¿sí? Pero también trabajamos en forma individual para ministrar en liberación y en sanidad interior, y también los miércoles para también acompañar a la familia. Muchos están invitados también a compartir con la familia el tratamiento, y esto es importante porque no solamente hay que trabajar en la persona, sino también en la familia que no están convertidas, y tenemos que enseñarle a trabajar con su hijo o su esposo, ¿sí? Que está con problemas de adicciones, y también a amar al Señor, ¿sí? Y los fines de semana tenemos las reuniones de jóvenes, porque soy pastor de jóvenes, y bueno, los fines de semana tenemos las reuniones en la congregación, en la iglesia. Bien, quiero primeramente entregarles los saludos de los hermanos de la iglesia, de la congregación, y también de las personas que están privadas de su libertad. Los jóvenes sabían que viajaban y están muchos orando a favor mío. Amén. Hay muchos jóvenes que me aman y me han tomado como su padre espiritual, ¿sí? Y mientras ellos oran por mí, yo tengo que orar por ellos. Esto es un trabajo mutuo, ¿sí? Bueno, doy gracias a Dios por conocer esta familia de Dios que está acá en Santa Paula. Sí, realmente feliz de conocer caras nuevas, ¿sí? Y que están anhelando recibir algo de Dios, no de mí. Amén. Amén. Porque en realidad es eso, recibir de Dios. Nosotros somos vasos, instrumentos en las manos de Dios. Quiero que preparen el libro de Jonás. Y uno de los países fuertes que mientras vayan buscando capítulo 3, me venía a la mente sentado, decía, ¿qué le puedo decir a mis hermanos? Algún testimonio también, para que conozcan mis experiencias, mis viajes. Y siempre oro y siempre pido a Dios para hacer la voluntad de Él. Ustedes saben que el modelo de oración lo dice, hágase siempre tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra, ¿sí? Y necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y una de mis oraciones preferidas, le digo a Dios, llévame donde está la necesidad. Y un día, mirando internet, en YouTube, no sé cómo llegó delante de mis ojos ver la cárcel, por ahí una de las más complicadas en Sudamérica, que está en Paraguay, que se llama Tacumbú, ¿sí? Es una iglesia grandísima, ¿sí? Muchos presos, muchas personas privadas de libertad. Y me quedé mirando ese video, pero eso me llevó a volver a mirar ese video. Pero no solamente hice eso, sino lo puso Dios en su corazón y empezar a orar por esa cárcel. Yo oraba y sentí ganas de decir, ¿y si voy a Paraguay? Y no es que nadie me estaba indicando o señalando, sino que yo sentía. Y a veces nosotros vamos a tener como un sentir que por ahí le puede poner en duda si es la voluntad de ustedes o es la voluntad de Dios. Y quiero decirle que todo lo que es de Dios va a prosperar y va a dar fruto. Y va a permanecer y se va a establecer.
Y no saben de que yo sentía, y seguramente no me acuerdo bien, pero lo ponía en oración hasta que le hice la propuesta a mi cuñado, que está en otra provincia, en otra localidad, cerca de la cordillera, en Chile, del lado chileno, pero el lado argentino él vive. Y él está en Neuquén, y él es evangelista. Y le hice la propuesta que me acompañara a Paraguay. Fuimos en mi vehículo para llegar desde Viedma hasta Paraguay. Te lleva 2 días de viaje en auto. Y es levantarse temprano y parar más o menos 10 de la noche a descansar en un hotel, y después volver a levantarse temprano y después seguir viajando por el norte del país y hasta llegar a la frontera. Y realmente cuando estamos en la última provincia frontera con Paraguay, la situación era caótica porque todo pintaba mal, todo el comentario era negativo y decían que era imposible llegar, y nos decían que era riesgoso, y todo era pálida, todo era malas noticias para nosotros, la gente de Formosa, porque buscábamos congregaciones y le comentamos que nuestra idea era llegar hasta Paraguay. Y el que es misionero llega a lugares desconocidos, sin conocer previamente la tierra, pero Dios sí la conoce. Amén. Y yo pienso en este momento, ¿qué habrá sido de Pablo, que viajaba a lugares que quizás nunca había pisado? Y esto me está pasando a mí. El hecho de que yo esté pisando Santa Pola es un lugar para mí desconocido, pero Dios sí lo conoce. Amén. Y Dios sí conoce la tierra. ¿Saben? Cuando digo Dios sí conoce la tierra, me refiero a ustedes. Ustedes son hechos del polvo de la tierra. El primer hombre fue hecho del polvo, lo crió con sus propias manos Dios, ¿sí? Y en esto Dios conoce tu situación en el presente, la realidad actual de tu vida. Más que la tierra física de este lugar, es la tierra en tu corazón. La situación de tu corazón, yo no la sé, Dios sí la sabe. Por eso, antes de venir, Dios me revela una palabra para esta casa. Y Dios quiere traer una apertura a esta congregación. Yo entro a naciones, territorio, con desconocimiento de no saber dónde ir. Pero Dios me preparaba las personas correctas. ¿Quiénes eran los que me iban a llevar o direccionar o ubicar los lugares? Quizás yo pensaba en una persona, pero Dios decía no, y me ponía otra. Pero siempre me llevaba Dios a donde yo quería, donde Él quería que llegue, no donde yo quería. Porque previamente hice una oración y yo dije, Señor, llévame a donde está la necesidad. Y muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, lo que nos parece que es lo que corresponde. Y cuando llegamos a Formosa, todo pintaba mal para Paraguay. Y me acuerdo, el primer día teníamos que ir, levantarnos temprano y cruzar tempranito a la frontera, y llegamos. Y lo primero que hice es sacar mi zapato y bajarme del asfalto, pisar la tierra y declarar esto de que todo lo que pisara de las plantas de los pies era tuyo. Amén. Y caminar por las tierras de Paraguay. La mayoría de la tierra es media rojiza, la tierra no es como por ahí
en la zona donde estoy yo, pero en el norte del país es casi rojiza la tierra. Y Dios nos abrió camino. Y aunque no lo crean, que decían que no podemos llegar quizás a donde íbamos, la intención es llegar a Tacumbú, a la cárcel de Tacumbú, el primer día que llegamos, el primer día que entramos a la cárcel de Tacumbú, para la gloria de Dios. Lo que era imposible para los formoseños, para Dios todo es posible. Para lo que es imposible, quizás por los médicos, alguna enfermedad que tengan congénita o alguna enfermedad hereditaria, para Dios todo es posible. Hay enfermedades generacionales que Dios tiene que cortar y que dicen los médicos es imposible porque ya está en el sistema, en tu genes, y te tocó y te va a seguir quizás en tus hijos, en tus nietos, en tus tataranietos. ¿Sí? Hasta a veces nos toca con el tema de enfermedad, tema de salud. ¿Sí? Pero fue grande lo que hizo Dios allá en Paraguay, porque donde más fuerte peleó la guerra, la batalla, en Paraguay. Yo espero, antes viajábamos en el verano, pero en el verano son 40, 45 grados de calor y a veces tenemos que estar predicando al aire libre. Pero allá predicamos en lugares, pabellones de más de 800 personas. Yo tengo que predicar ante esa cantidad de gente, que después de predicar tengo que ministrar en liberación, sobre todo porque los que están privados de libertad están atados con maldiciones, con brujería, con demonios terribles. Amén. Y debemos ir preparados para la batalla, para la guerra. Amén. Y en eso tenemos que renunciar un poco a la carne, prepararnos a puerta cerrada, con ayuno y oración, porque hay algunos demonios géneros que no saben si no es con ayuno y en oración. Y cuando estamos frente a un adicto, estamos frente a demonios, porque el adicto tiene demonio dentro. Pero yo no hablo de adicto a la droga únicamente, puede ser al cigarrillo, adicto al celular, adicto a los juegos, adicto a la pornografía, adicto a la masturbación y cuantas otras cosas más que Satanás pone en el corazón del hombre. Hasta quizá tienen esa manía o la mala costumbre de, como se te sembró una raíz de amargura, el fruto que tenés continuo es el rencor, y se te manifiesta cada tanto el enojo, la ira y todos los frutos malos que tiene tu enojo, todo lo perverso que puede salir de ti porque odias, porque te tocó una mala vida. Y por eso también Dios nos enseña, que dice que es necesario nacer de nuevo. Amén. Necesitas a veces nacer de nuevo, necesitas que la palabra te confronte fuertemente para que Dios te hable y penetre esa palabra y traiga liberación y traiga, arranque todo lo que tiene que arrancar el Señor y traiga vida abundante, vida espiritual, porque el enojo trae muerte espiritual a tu vida. Hay algunos que viven enojados, se levantan enojados y se acuestan enojados. Y el mayor de las virtudes es el amor, hermano. Amén. Si tú, hay una alabanza que dice, si tú no amas a tu hermano, no amas al Señor. Debemos amarnos. Debemos amarnos. Debemos amarnos como el Señor nos amó. Y el amor de Dios
no se puede comparar con el amor nuestro, porque a veces estamos bien, nos pintó bien estar con el hermano y después al otro día se te fue el amor a tu hermano. Y si hablamos al amor a las almas perdidas, no tendríamos espíritu de cobardía, no tendríamos vergüenza, no andaríamos tímidos, haríamos hasta quizás un culto afuera, al aire libre. Tacumbo fue algo fuerte para mí, y después llegó a trabajar con centros de rehabilitación en Paraguay y trabajar en las granjas de remar en distintos puntos del país en Paraguay, y en eso es mi fuerte, trabajar ahí con el adicto. Disfruto el trabajo que hago, hermano. No es que y si hay que estar 2 o 3 días en un mismo lugar, estoy, porque yo prefiero por ahí estar ahí que estar quizás en la plaza que tienen ustedes, porque es mi fuerte y estoy bajo la presencia de Dios, ¿sí? Y tenemos que pelear la buena batalla. Muchos jóvenes se han rescatado de las drogas y ya están sirviendo a Dios. El año pasado fue mi primer mes de julio, mi primer viaje en avión, la primera vez que viajó el pastor José Luis, porque siempre lo hacía en mi vehículo. Y yo dije, no, esta vez no voy a que alguien maneje el vehículo, ya estaba muy usado el vehículo. Y me tomo el avión y voy, cruzo la frontera en lancha desde Formosa capital hasta Alberdi. En Alberdi tenía que tomar un colectivo hasta Asunción. En Asunción me estaban esperando los hermanos en la casa del capellán principal de todo el país de Asunción, de Paraguay, que es el pastor Sebastián Freita, y me tenía que esperar. Gracias a Dios, Dios tocaba los corazones de las familias de Sebastián y me ponía en disposición los vehículos, pero también los de remar. Y de remar venían y venían a buscarme en su furgoneta y me llevaban a las granjas, en cualquier lugar, cualquier punto. Y había uno que me llevó, me estaba esperando en la casa central de remar ahí en cerca de Asunción, y salimos. Él se subió y era un joven que yo hace mucho, cuando empecé a viajar a Paraguay, lo conocí, y él estaba liderando, uno de los líderes de la obra de remar, y estaba llevando la mercadería a uno de los puntos de la granja donde teníamos que ir. Y cuando íbamos en el vehículo, y esto lo cuento para la gloria de Dios, él, porque yo no sé la historia, yo hago las visitas y no sé la historia privada, las cosas que yo pude haber dicho o soltado cuando lo he conocido, la palabra de parte de Dios. Y este joven en el vehículo me iba contando: ¿te acordás la primera vez que nos conocimos? José Luis me dice, yo ingresaba a remar para rehabilitarse la droga. Dice, vivía en Ciudad del Este. Yo dije, yo no voy a hablar el castellano, el español, porque él se había criado en las afueras de Ciudad del Este y hablaba el guaraní, la lengua originaria de Paraguay, y es un idioma, un dialecto de los
indios, no sé cómo diríamos, originarios de la tierra de Paraguay. Y bueno, pero él empezó a despojarse de esas cosas y había caído en las drogas y se fue a rehabilitar. Ese fue mis primeros viajes, ese que yo entré y estaban construyendo el templo, los hermanos de Remar, y dice que yo llego y venía con otros hermanos más, llegaste, Josué, y soltaste una palabra sobre mí. Y yo siempre pensé en esa palabra. ¿Cuánto se va a cumplir? ¿Cuánto se va a cumplir lo que dijo el pastor José Luis? Y yo le había soltado que él iba a estar a cargo de mucha gente, de muchos jóvenes. Y mirá, José Luis, ahora es el tiempo que estoy viviendo. Yo tengo a cargo mucha gente. Tiene que llevar hasta trabajar en la cárcel de Remar, en la cárcel de Tacumbú, en el pabellón de Remar, porque dentro de la cárcel se le ha cedido a las autoridades parte del establecimiento para que ellos trabajen con libertad dentro de los pabellones. Y bueno, él colabora con el trabajo de ahí y también con las granjas de rehabilitación. Y tiene a cargo mucha gente, como se le habló el Señor. Y yo digo, mirá, yo a veces no soy consciente de las palabras que Dios pone en mi boca. Y a su tiempo, sí se cumple. Amén. Vamos a la palabra de Dios. No lo quiero aburrir, pero quería hacer una introducción. Ya tuvieron el tiempo. Jonás, capítulo 3. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer del 1 al 10. ¿Sí? Los invito a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vino Dios y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Hasta ahí es la palabra de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Bien. ¿Qué dice acá al comienzo? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Por qué? Por segunda vez al profeta Jonás. Y a veces, como Jonás, somos nosotros. Es decir, si hubo una segunda vez, hubo una primera vez. Y la primera vez, él no obedeció. Y a veces somos nosotros como Jonás,
que nos habla una vez y no obedecemos. Y por no obedecer, muchas veces pasamos pruebas terribles, como la que tuvo Jonás. Pero en el caso de Jonás, arriesgó toda la tripulación de la barca donde él se estaba escapando de la presencia de Dios. Amén. A veces, por nuestra culpa, arriesgamos nuestra familia. Amén. Por nuestra culpa, por ser hijos o hijas desobedientes, arriesgamos toda una congregación entera. ¿Sí? Muchas veces la culpa lo tiene uno y pensamos en el otro. Y acá Jonás era el culpable de que tuvieran una gran tormenta en esa tripulación, en esa barca, ¿sí? Porque se levantó una gran tempestad, un gran problema. Amén. Muchas veces se levantan grandes problemas a causa de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, que no queremos ni obedecer a Dios ni al pastor de la casa de Dios. Y pensamos muchas veces que es la voz del pastor, es el consejo del pastor, y es Dios usando a su siervo. ¿Sí? Siendo quizás siervo de Dios, muchas veces tenemos que sufrir la desobediencia del pueblo. Y esto a veces lleva a un sufrimiento, un dolor, estar herido, lastimado. Yo muchas veces he tenido que sufrir por causa de que alguna oveja es media mañera y está haciendo lo que no debe. Y acá, por segunda vez, vino y obedeció. Quizás hoy viene por segunda vez la palabra de Dios a tu vida. Y acá te está diciendo, levántate y ve a Nínive. A veces nos toca ser Jonás de ir y anunciar algo, pero a veces somos el pueblo de Nínive. Y acá no sé cómo es la situación de esta ciudad. Y no sé la situación de tu vida. Solamente Dios sabe, yo simplemente tengo que tomar responsabilidad de que anunciar y predicar la palabra que Dios me dio hoy. Y acá dice que Nínive era una ciudad de pecado, de rebeldía, de querer hacer lo que se le ocurriera, menos la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces acá dice, gran ciudad, proclama en ella, y proclama en ella, le dijo, levántate y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y a veces queremos dar el mensaje nuestro, y acá Dios dice, hablará el mensaje que yo te diré. Y en esto, para saber qué mensaje tenemos que predicar cada día, o alguien que Dios nos pone, debemos tener intimidad con Dios, tenemos que tener intimidad con el Espíritu Santo. Y ahora también es una pregunta para hacerse, ¿tenemos intimidad con Dios? ¿Tenemos tiempo en la oración? ¿Saben cuánto es el tiempo que debemos tener con Dios? Como mínimo es 1 hora en la presencia de Dios, como mínimo. ¿Sí? ¿Se acuerdan el huerto de Getsemaní? Y que Jesús le recriminó, le dijo, quédense aquí, que yo me apartaré un poco para orar. Y cuando volvió, les dijo, no pudieron velar 1 hora. Dios nos está pidiendo velar 1 hora. Y nos cuesta renunciar 1 hora para la comodidad, para estar mirando el celular o para estar mirando una película. 1 hora para Dios. Porque ¿cuántas veces a veces ustedes van y visitan a su mejor amiga o amigo y están horas, hasta las madrugadas,
Y con Jesús no quieren hacer una hora. Qué dolor que tu amigo está esperando. Hermano, yo lo digo con mucho dolor en este momento. El Señor cada noche te espera una hora para que esté charlando con Él. Jesús le ama y Él está esperando que tu amado te está esperando para que estés con Él en su presencia, sabiendo que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y pareciera que el gozo te lo está dando el mundo más que Jesús, y Jesús está anhelando que tú estés un tiempo aparte para Él. Amén. Esto enseño yo en las cárceles, esto enseño yo a mis jóvenes. Una hora. Y les repito como loro a los del penal. A ustedes les sobran el tiempo. Y deben orar mañana, tarde y noche. Y yo le digo, mañana, tarde y noche. Y le digo, ¿cuántas veces tienen que orar? Y lo repiten ellos. Mañana, tarde y noche. Como Daniel. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días en camino. Y comenzó a entrar por la ciudad. Qué lindo entrar por la ciudad, y hacer la voluntad de Dios. Y es caminar y anunciar. Me imagino que se paraba en cada esquina y anunciaba el mensaje, ¿sí? Antes era así, hermano, no era con la comodidad de por ahí de agarrar el celular y mandar el texto bíblico o un devocional o algo para que mediten los jóvenes y mandarlo directamente por el WhatsApp. No, antes se tenía que pararse en la esquina, arriesgarse, a veces, porque antes había persecución, hermanos. De aquí 40 días Nínive será destruida. Imagínense, este hombre fue corto el mensaje. Le dijo que iba a ser destruida la ciudad. No le explicó qué tenía que hacer para que no sea destruida. Simplemente le dijo, vengo a avisarles que van a morir ustedes. Toda la ciudad va a ser destruida. Fue cortito el mensaje. No le presentó el plan de salvación. Pero miren, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron que era la palabra de Dios. Dios quiere que en esta mañana crean que es la palabra de Dios que está hablando. ¿Y qué hicieron? Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Se vistieron de luto. Me imagino empezaron a llorar. Empezaron a sentir temor. Es como aquella persona que le dicen, tenés cáncer y tenés tanto tiempo de vida. ¿Qué va a hacer esa persona? Se va a poner en ayuno y oración. Señor, sáname. Mi hermano menor, mi hermano Marcelo, pasó por eso. Él estaba perdido en el alcohol, ¿sí? Y él cada vez que llegaba a casa perdía el habla, porque venía de esa borrachera que era un mal, una brujería que le habían hecho y que no podía dejar por sí solo, por su propia fuerza, vencer el alcoholismo. Y no saben de que, como él no podía, dice que todas las cosas ayudan a bien. Se le presentó el cáncer. Y él, en su trabajo, hizo una mala fuerza y le produjo una hernia. Y entonces, desde el trabajo lo mandaron al hospital. Cuando hicieron los análisis, decían, pero acá tiene un cáncer. Cuando le dieron, en la tecla se descubrió que había un cáncer. Ese tumor permitió para que llegara a la casa de Dios, que él no iba a la iglesia, no quería saber nada. Pero cuando hubo un cáncer, empezó a ir no solamente los cultos de los sábados y domingos, sino iba a los martes y los jueves que habían oraciones. Empezó a humillarse y Dios no solamente lo sanó, sino también lo sacó del alcoholismo. Y ahora está sirviendo a Dios. Ahora es un diácono de la congregación, ¿sí? Mientras su hermano está predicando en España, él está
¿sí? Predicando en Argentina. Estos milagros lo hace Dios. A este Dios predico yo. ¿Sí? Es tremendo. Y los hombres de Nínive creyeron y proclamaron a Dios, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, como diciendo, el jefe de la ciudad, el rey de Nínive, el rey de la ciudad, ¿sí? Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo lo mismo que el pueblo. Fue tocado por la palabra del profeta. Hizo proclamar, ¿sí? Él mismo, proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de su grande, diciendo, hombre y animal y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. Miren, fue tan fuerte el temor a Dios que hasta obligaron a los animales a ayudar. Ustedes que aman a su mascota, ¿sí? Lola que ama a su mascota, ¿sí? Ayunaron todos. Imagínense, acá que ahora una ley ampara a los animales, que hay si los golpean, los lastiman, ahí obligaron a ayunar a los animales, bueyes, las ovejas, todos tenían que ayunar, todos. Es decir, la situación apremiaba, ¿sí? Porque, ¿saben qué? Por culpa de Nínive también iban a morir hasta los animales, como Sodoma y Gomorra. Miren, a veces por el pecado nuestro, las cosas que podemos hacer, arriesgamos no solamente toda nuestra familia, arriesgamos todo lo que habita en esa ciudad o nuestra casa. Y muchas veces jugamos a escondida con el pecado. Y muchas veces tenemos pecados ocultos sin confesar. Cuando no nos ve mamá, papá, los que son más jóvenes, cuando nadie nos ve, hacemos cosas en forma oculta. Esto también lo predico a los de la cárcel. Cuando tu compañero de celda del pabellón no te ve, ¿sí? Nadie te ve debajo de lo que estás haciendo, debajo de tu sábana, ¿sí? Dios sí lo ve. Ah, pero apagaste la luz, pero Dios te está viendo lo que estás haciendo en la oscuridad. Y Dios te está diciendo con esta palabra que no hay nada oculto que salga a la luz. Y quizás te estás sintiendo tocado por la palabra fuertemente. Porque lo que le molesta de ti a Dios es el pecado. ¿Sí? Y Dios está anunciando la destrucción de alguien en esta mañana. Acá estaba anunciando la destrucción de Nínive. Pero no esperes, ¿sí?, un ay para arrepentirte. No esperes un cáncer como mi hermano. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Porque era una sentencia de muerte para mi hermano Marcelo. A ver, ¿van entendiendo? Perdón que hable así fuerte, pero lo que por ahí predicamos fuertemente en las cárceles, tenemos que editar muchas veces para que le entiendan, o por lo menos entre por la fuerza la palabra. Y el que tiene ministerio de liberación, hasta le gritamos a Satanás para que salgan de la vida en el nombre de Jesús. Ahora, no hay que dejar rastro del pecado en nuestra vida, porque esto molesta a Dios. ¿Qué es lo que está molestando de nosotros? El pecado. Son un obstáculo. No saben. Hará cosas grandes si quita el pecado de nuestra vida. En nosotros seremos el instrumento que Dios llamó para ser usado. Porque Dios no va a usar un vaso sucio, va a usar un vaso limpio. Y el que es santo, santifíquese más todavía, dice la palabra. Más todavía. Más blancura. Amén. Amén. Más limpieza. Más y más. ¿Sí? Qué tremendo. Y sigue la palabra diciendo:
Qué tremendo que la cabeza de esa ciudad, el rey, que podían tener una autoridad para dar órdenes, poner leyes, ¿sí? Como lo hizo en ese tiempo, y que era obligatorio que todos ayunaran. Imagínense si el pastor acá hoy se levante, como hoy los obligo a ayunar, como no es el rey de Nínive, pero el pastor de la congregación, les obligo, y que ayunen también hasta los animales. Qué tremendo sería, ¿eh? Si tuviera, tomara al pie de cañón la palabra que le está hablando el Señor. Acá el rey hizo según le dictaminó su corazón. Acá yo creo que esto fue guiado. El Espíritu Santo lo guió al rey a hacer esto, a hacerlo obligatorio. Amén. Y acá dice, ni beban agua, no alimento ni agua. Y muchas veces, ¿saben cómo hacemos el ayuno? Alguien me escribió en el WhatsApp, dijo, hice ayuno y hice de un día, de 3 días, dijo, algo así me escribió en el mensaje, hice con agua, ayuno con agua. Cuando la situación apremia, ¿qué dice acá? Ni alimento ni agua. Y a veces, y esto es lo que yo enseño, digo a los chicos cuando me preguntan, ¿cómo puedo hacer el ayuno? Hagan el mejor ayuno, el de Jesús, sin agua y sin alimentos, ¿sí? Sino, cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen fuertemente. ¿Cómo le dijo? Clamen fuertemente. Clama a mí y yo te responderé. ¿Saben qué? Cuando clamamos, tocamos el corazón de Dios. Produce algo en el corazón de Dios. Se conmueve por el clamor de su pueblo, hermano. Y dice, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Primero le dijo, clamen, y después dice, conviértanse. ¿Saben qué? Conviértanse. Vayamos un momento a la palabra de Dios que Jesús inició cuando inició su ministerio, dice en San Mateo 4, versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a hacer arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el capítulo 3, de una hoja atrás, Mateo 3, Juan el Bautista dijo, y diciendo en el versículo, y diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que predicaba Jesús. Hay que predicar a la gente que se arrepienta y que se conviertan al Señor. Que dejen de hacer lo malo. Que dejen el pecado. Acá esta gente estaba haciendo cosas que no correspondían. Estaban desobedeciendo a Dios. Dicen, y conviértanse cada uno en su mal camino y la rapiña que hay en sus manos. Convertirse, arrepentirse, dejar lo malo. ¿Saben qué? Muchas veces no nos damos cuenta que estamos errando al blanco y estamos dirigiéndonos a un camino equivocado, y cuando nos arrepentimos damos un giro completo y le damos la espalda al pecado para empezar a hacer la voluntad de Dios. Cuando dejamos el pecado, dejamos atrás el pecado, podemos dejar las malas costumbres que tenemos, las palabrotas que salen de nuestra boca, los insultos, las críticas, la murmuración, el chisme, el hablar mal del prójimo, hasta lo que hay en tu corazón, que es el enojo,
El enojo es un pecado, hermano. Y muchas veces yo no le puedo ver la cara, pero Dios le ve el corazón. Y quizás están sentados ahí tranquilamente escuchando la palabra de Dios, pero su corazón está lleno de pecado y hay raíz de amargura que hoy deben ser quitados de ustedes. Quizás están mal hasta con su compañero de trabajo, mal enojado, y quizás ni considera que todavía la luz de la palabra no le ha alumbrado, y seguís enojado con tu hermano, con tu vecino, con tu compañero de trabajo, y sos un hijo o una hija de Dios y todavía no estás amando a tu prójimo como a ti mismo, y no te das cuenta que quizás hoy la palabra te está diciendo que te arrepientas, que dejes de hacer lo malo y que te vuelvas a Él y obedezca la palabra. Los dos grandes mandamientos son: amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y el segundo es igual y semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto encierra toda la ley, en estos dos grandes mandamientos. Si amás a tu prójimo, no le mentís, no le engañás, no lo criticás, no le quitas lo que es sin permiso, lo que es del otro. Amén. Amén. No te abusás, no te aprovechás del otro. Porque a veces nos aprovechamos de situaciones y Dios sabe cuál es tu intención, Hace quizás con el otro, hace todas las cosas por izquierda y no por derecha. Y acá hay que despojarnos o dejar el mal camino como el rey. Yo sé, pero este rey se conocía entonces la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, porque el rey está diciendo lo que dice Jesús, lo que enseña Jesús, lo que enseña Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta? Porque le está diciendo: clamen a Dios, que es lo que todas las veces que le dice el pastor: oren, clamen a Dios, y le dice: conviértanse cada uno de su mal camino. Y acá dice de la rapiña que hay en sus manos. Rapiña me suena algo feo, como que quiere agarrar, y el que es mejor, dice la palabra, da que recibir. Y no sé cómo estará el país de España, si son de amar mucho al dinero, rapiña, si hay rapiña en su corazón y que ama mucho lo material, ¿sí? Aman quizás más al vehículo que alguien en Chile el año pasado me dijo, yo había ido sin vehículo también en Paraguay. Ahora en enero me crucé a la frontera con Chile y un gendarme, estábamos en una reunión, me hospeda un gendarme de Chile y predico en la cárcel que él estuvo trabajando, el hijo de pastor, y llegó el amigo, y el amigo me dice: mi hermano gemelo trabaja en la cárcel de Talca, al norte del país, y él está viviendo en Lautaro, y él hace poquitos meses se retiró de la cárcel, era uno de los principales de la cárcel. Me dice: si querés predicar en Talca, ya mismo lo llamo a mi hermano y le digo que te autorice a predicar en la cárcel. Digo: ¿en serio? Sí, pero si no tengo vehículo. Dice: te paso mi camioneta automática. Digo: ¿qué? Me dice: sí, y me convenció, porque no quise tomar algo, y me convenció, pero puse a otro siervo para que maneje el vehículo. Pero él me decía: mira que cuida bien la camioneta, me dice, porque la cuido mejor que a mi esposa. Pero es verdad, a veces lo material, aman más lo material que a su esposa, a sus hijos, quizás, o que la vida de la otra persona. Y cuando hay un accidente nos preocupamos: ¿qué pasó con mi vehículo? Y no pensamos con la persona que está accidentada. Eso es el amor material, amor al dinero. Rapiña que hay en sus manos.
nos preocupamos en las pérdidas y no en lo que ganamos allá. Porque a veces, sin saber que estamos dando, estamos haciendo tesoro allá en el cielo. Y Dios nos lleva a hacer tesoro más en el cielo que acá en la tierra. Porque acá nada de lo material vamos a llevar. Así que no se aten a nada terrenal, ¿eh? No estén atados a lo terrenal. Y cuanto más damos, más Dios nos bendice. La bendición viene el doble o el triple. Así que van a pasar experiencias grandes aquellos que han estado siendo dadivosos, que han dado desprendidamente al necesitado, al que alguien necesita algo y le da con amor y con alegría, no con tristeza ni con dolor, porque va a ser bien recompensado. Hay algunos que dan para ser vistos, pero hay algunos que dan de corazón. Y ahí marcamos los cristianos la diferencia. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, se apartará del ardor de su ira? Miren lo que le explica el rey. Esto, que quizás, no quiero hablar porque esto me está llevando a mi testimonio también, personal. Pero eso lo podríamos poner para otra prédica. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Se ve que fue muy inteligente el rey, porque comprendía que había un ardor de su ira. Alguien estaba muy enojado y comprendía que estaba muy enojado Dios, este rey. Y muchas veces no somos conscientes o la dimensión de cuán enojados lo ponemos a Dios por nuestra culpa, por nuestros pecados. Y no pereceremos. Y vio Dios que hicieron que se convirtió en su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Jonás conocía el corazón de Dios. Porque por eso no quiso ir la primera vez. ¿Sí? Porque era Dios clemente y piadoso. Si van al capítulo 4, versículo 2, dice que era Dios es clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que se arrepiente del mal. No es el corazón de Jonás. ¿Vieron? Y muchas veces somos Jonás, porque sabía, por eso no fue la primera vez a predicar a Nínive, porque Dios tenía un corazón clemente, misericordioso, que era lento para la ira y grande en misericordia. Y él quizá estaba pensando que si él profetizaba la destrucción de Nínive, se iba a cumplir lo que él quería, lo que su corazón dictaminara. Si él proclamaba que iba a ser destruido, tenía que hacer lo que él dijo de parte de Dios. Y no imaginó que Dios le iba a perdonar la vida a todos los ninivitas que había. Quizás tú estás esperando que tu enemigo no tenga oportunidad y muera y que termine en el infierno. Dale una oportunidad hoy, porque tenemos un Dios de misericordia para ti y para tu enemigo. Así que perdona de todo corazón, no solamente de labio. Perdona a tu enemigo de todo corazón, porque no llenamos la boca de hablar del amor de Dios y del perdón, pero no lo practicamos, no lo vivenciamos realmente. Amén. Ahora, Dios en este día, Dios habló de pecado a esta iglesia y de que debemos arrepentirnos y de que también lo que anunciamos acá lo tenemos que anunciar sobre toda la ciudad y como que anunciar que se arrepientan de sus pecados, porque viene una gran destrucción sobre toda la humanidad y que Cristo viene pronto a buscar a una iglesia
sin mancha, sin arrugas, sin condenación, pero también en obediencia. Amén, que obedece a la palabra. Vayamos por último y cerramos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, acá tenés que humillarte. Acá hay que dejar el orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, hoy busquen el rostro de Dios, y se convirtieren de sus malos caminos. Pensamos que todo está de 10 con Dios, y quizás no. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y Dios quiere perdonar pecado y quiere sanar la tierra de Santa Pola. Milagros acontecerán, pero también no solamente espera un avivamiento en la congregación, sino en toda la ciudad, ¿sí? Una búsqueda y un hambre de Dios grande en esta tierra, sino también en toda la nación, en todo el país, hermano, que estén buscando de Dios, que España se convierta a Cristo, rinda su vida al Señor, conozcan al Señor, pero alguien tiene que anunciar como Jonás y obedezca a la palabra de Dios y no espere una segunda vez que te visite el Señor para que te diga, ve y proclama a tu nación que viene, ¿sí?, un tremendo arrebatamiento sobre la iglesia y también va a haber castigo en la tierra. Y esa responsabilidad, ¿sí?, lo tenemos nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia viviente, la iglesia que avanza, la iglesia que obedece. Amén. Y Dios está esperando, ¿sí?, a esos valientes. Amén. Primeramente, que dejes tu rebeldía, tu pecado oculto sin confesar, pero también que salga a hacer la voluntad de Dios, como este tremendo siervo de Dios que sí obedeció, sí, pese a todo obedeció, sí, pero obedeció a la fuerza, porque si no obedecía la segunda vez había una tormenta y un pez gigante. Esta vez no sé si tendría una segunda oportunidad. No esperen una segunda oportunidad. Así que hoy es el día. Si oyeron hoy la voz de Dios, no endurezcáis tu corazón, ¿sí? Y hoy es día de salvación, hoy es día de reconciliación con Dios y hoy es día de tu liberación. Amén. Porque quizás estás atado a una adicción o a un pecado oculto y no te quiere soltar el enemigo fácilmente. Y hoy quiere quizás Dios liberarte. Quiero invitarlo a orar. Y quizás fueron tocados en alguna parte por la palabra, porque hoy hubo bastante palabra y en distintas direcciones sentí que venía la palabra. Si no era de un lado, era para el otro. Si no era para el profeta, era para la parte del pueblo, ¿sí? Así que hoy los invito a que se reconcilien con Dios si no estaban haciendo bien las cosas. Hoy pueden pedirle perdón a Dios. Señor, perdona mi pecado, ayúdame a obedecer. Hoy tomo la decisión de dejar mi mal camino, me arrepiento de todo corazón. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y ayúdame, Señor, a proclamar esto de que el mundo se arrepienta y que se entregue a Jesús. Amén. Lo invito a ponerse en pie, vamos a orar. Si hay algunos que quieren volverse a Dios, reconciliarse con Dios, hoy es la oportunidad. Si hay alguien que necesita administración, puede también pasar adelante. Yo no tengo problema en orar por su vida. Amén. Pero Dios ha estado hablando. Déjense tocar por el Espíritu Santo. Yo quiero orar por su vida. Yo quiero orar porque veo que recién vi un ministerio en tu vida. Hay un ministerio fuerte, fuerte.
Sí, pero veo esto. Veo también la palabra de Dios en tu cabeza. Pero también veo una aflicción, vení con una carga. Más por eso pasaste adelante, por tu carga. Y Dios te quiere sacar todas las cargas que tenés. Bien. Veo hasta sufrimiento a las personas. Hay cosas que implantaron en las personas, en tu vida. Y Dios quiere liberarte porque sufriste un ataque fuerte, hija, muy fuertes. Fuiste atormentada, atacada. Y hasta te pusieron en vergüenza públicamente. Pero mira lo que me dice el Señor que te diga. Ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Y tuviste muchos obstáculos para llegar hoy. Muchos obstáculos.